La neblina descendía como un velo sobre las montañas de Antioquia esa mañana. La finca, la soledad, con su tejado roto y sus muros manchados por la humedad, parecía resistir un tiempo que ya no le pertenecía. Dentro, el aroma a café recién tostado se mezclaba con el crujir del fuego en el fogón de leña. Mateo, con el poncho gastado y el sombrero heredado de su padre, removía el café con lentitud. Sus manos, curtidas y temblorosas, parecían aferrarse al último símbolo de dignidad, esa tierra que aún respiraba bajo sus pies. Elena lo observaba en silencio desde la mesa, donde el mantel tenía más remiendos que tela. A lo lejos se escuchó el rugido de motores rompiendo la calma de la montaña. Mateo levantó la cabeza, frunciendo el ceño. No necesitaba mirar por la ventana para saber de quién se trataba. Esos sonidos no pertenecían a los pájaros ni al viento. Eran los carros de lujo de sus hijos. Elena dejó lentamente la taza sobre la mesa, el temblor de su mano delatando un mal presentimiento. Las ruedas aplastaban el barro con desprecio, como si aquel terreno fuera una molestia más en su camino. Un silencio espeso cubrió la cocina antes de que el portón de hierro crujiera. Diego fue el primero en entrar, enfundado en un traje impecable, el brillo de sus zapatos contrastando con el suelo de tierra. Sofía lo seguía, con gafas oscuras y un abrigo caro que parecía ajeno al clima cálido del valle. Miraron la casa como si fuera una reliquia vergonzosa. ¿Todavía viven? «¿Aquí?», murmuró Sofía con un tono que hirió más que cualquier látigo. Elena apretó los labios. Mateo no respondió, pero su mirada ardía con una mezcla de tristeza y orgullo herido. Los hijos no venían por nostalgia, venían por firma y poder. «Papá, mamá, venimos a resolver esto de una vez», anunció Diego, extendiendo sobre la mesa unos documentos plastificados. Hablaba con la frialdad de quien está cerrando un trato sin emociones. «La minera ofrece $3 millones. Ustedes no necesitan más que eso para vivir cómodos en la ciudad». Mateo bajó la mirada. Luego la levantó con lentitud. «Cómodos», repitió, saboreando la palabra con ironía. Elena apenas alcanzó a murmurar que no querían vender, pero Diego ya había cruzado los brazos, respirando con impaciencia. La tensión llenó el aire, como si la tormenta que se avecinaba se ocultara dentro de ellos. El olor a tierra mojada se hizo más fuerte cuando el primer trueno estalló sobre las montañas. «Esta finca no es un buraco, papá. Es un error sentimental», lanzó Sofía, tirando su bolso sobre la mesa. Los documentos se mancharon con el agua que se filtraba del techo agujereado. Mateo la miró con un cansancio profundo, ese que solo siente quien entregó su vida para que otros volaran más alto, solo para descubrir que volaron lejos. «Yo no vendí mi alma para verlos despreciar sus raíces», murmuró. Las palabras resonaron en el silencio, apenas interrumpidas por el estruendo de otro trueno que hizo temblar las tejas. El viento entró con fuerza, apagando momentáneamente el fuego del fogón. Elena se levantó para cerrar las ventanas, pero una corriente más fuerte golpeó la puerta del patio, dejándola entreabierta. El rugido del trueno coincidió con un sonido más profundo, como un gemido que venía desde el subsuelo. Mateo frunció el ceño, girando lentamente la cabeza hacia el piso de madera. «¿Escucharon eso?», preguntó. Diego soltó una carcajada nerviosa. Seguramente algún animal, pero el sonido volvió, más agudo, más humano. Una sacudida estremeció la finca. Pedazos de barro cayeron del techo y un estrépito resonó desde el viejo sótano que Mateo había sellado hacía años. Corrieron hacia el patio y la escena era sobrecogedora. La lluvia caía con una furia inusual, y parte del terreno junto al granero comenzaba a deslizarse montaña abajo. «¡El suelo se está hundiendo!», gritó Elena. Los hijos retrocedieron, temerosos de ensuciar su ropa.
pero Mateo avanzó entre la lluvia, empapándose por completo. Una voz, ahogada por los truenos, pidió auxilio desde el interior del derrumbe. Era el grito desesperado de un niño. Mateo se arrodilló en el fango, hundiendo las manos entre la tierra mojada. Con esfuerzo, removió tablones podridos y piedras, hasta que la punta de una caja de madera apareció entre el barro. Era una arca antigua, con sellos coloniales apenas visibles entre la mugre. Pero lo que lo detuvo no fue el cofre, sino el llanto débil que emanaba de debajo. «¡Hay alguien aquí!», gritó. Diego y Sofía se miraron horrorizados, sin moverse. Elena, sin pensarlo, corrió hacia su esposo con una lámpara de aceite en las manos. «Mateo, cuidado, puede volver a ceder». Empapado, con los brazos cubiertos de barro, Mateo apartó el último tablón, y ahí, entre raíces y piedras, apareció un rostro diminuto manchado de tierra. Un niño, con los ojos cerrados y la respiración débil. «Dios mío», murmuró Elena, arrodillándose a su lado. Mateo lo tomó con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho mientras la lluvia golpeaba su espalda. Los hijos observaban desde la distancia, incapaces de entender por qué su padre prefería salvar a un desconocido en lugar de atender los papeles que le aseguraban el futuro. La tormenta rugía con furia, y mientras los truenos iluminaban el cielo, Mateo levantó el rostro empapado, sosteniendo al niño con fuerza. En ese instante, su voz se quebró con una mezcla de rabia y revelación. «Esta tierra no se vende», gritó, «porque todavía guarda vida». Esa frase, pronunciada bajo la lluvia y el trueno, sería el punto de no retorno. Detrás, Diego bajó la cabeza lentamente, aunque el orgullo no le permitió contestar. Sofía limpió las gotas de su abrigo, impaciente por marcharse. La diferencia entre ellos era tan grande como el abismo que la tormenta abría fuera. ¿Desde dónde están viendo esta historia? Escríbanlo en los comentarios y suscríbanse para acompañar los próximos capítulos de esta historia que apenas comienza. Mateo se quedó de pie en medio del patio, encharcado, con la camisa pegada al cuerpo y el poncho pesado por la lluvia, mientras Elena corría a buscar una manta para cubrir al niño. Las montañas de Antioquia se perdían detrás de una cortina de neblina densa, típica de las zonas cafeteras de la región, donde las mañanas parecen eternas y el clima cambia con brusquedad. El granero, que antes guardaba sacos rebosantes de granos brillantes, ahora solo albergaba herramientas oxidadas y recuerdos. Desde la puerta, Diego y Sofía observaban la escena como si fuera un espectáculo ajeno, sin comprender que ese instante estaba reescribiendo la historia de la finca y de sus propias vidas. Tiago respiraba con dificultad, temblando entre los brazos de Mateo, mientras las gotas caían de sus pestañas pegadas de tierra. Tenía el cuerpo delgado, las costillas marcadas, bajo la camisa rota y los pies descalzos, llenos de barro seco. Cuando abrió los ojos, enormes y oscuros como frutos maduros, miró a Mateo con una mezcla de miedo y alivio que perforó la coraza de años de decepción. «No me lleven con él, por favor», murmuró con la voz ronca, aferrándose al poncho. Mateo intercambió una mirada rápida con Elena, entendiendo que detrás de ese niño había una historia de heridas antiguas. Ya dentro de la casa, Elena lo acomodó junto al fogón, acercando lentamente sus manos a las brasas para que entrara en calor. El humo subía suave, impregnando las paredes de adobe que ya estaban ennegrecidas por décadas de trabajo silencioso. Mateo le ofreció una taza pequeña con agua caliente y azúcar, el único lujo que podían permitirse sin pensarlo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó agachándose a su altura. El niño dudó, como si decir su nombre fuera peligroso. «Tiago», respondió al fin con un hilo de voz. Al escuchar aquel nombre, algo se acomodó dentro del pecho de Mateo,
como si la montaña misma hubiera susurrado un nuevo comienzo. Diego, impaciente, rompió el momento con un golpe seco sobre la mesa. ¿Ya terminaron el drama? Falta la firma de los papeles, reclamó, señalando los documentos semimojados. Sofía, mirando el techo roto, chasqueó la lengua con asco. Este lugar se va a caer solo, con o sin minera. Mateo se incorporó lentamente, sus ojos viajando del niño a los hijos. Durante 5 décadas había dormido poco, trabajado de sol a sol y aguantado la espalda rota para que ellos estudiaran en universidades costosas en Bogotá. Cada callo en sus manos era un crédito silencioso invertido en esos títulos universitarios que ahora se volvían contra él como cuchillos. En su memoria, las imágenes eran claras. La madrugada en que vendió la última parcela de una loma fértil para pagar el primer semestre de medicina de Diego. La noche en que empeñó las joyas de su madre para que Sofía pudiera comprar los libros de derecho. Ninguno de ellos lo sabía o, si lo sabía, lo había olvidado. Mateo recordaba las cartas orgullosas que llegaban al principio, con fotos en edificios brillantes de la capital, donde se hablaba de congresos, ascensos y restaurantes caros. Con el tiempo, esas cartas se volvieron mensajes fríos y distantes, cada vez más cortos, hasta convertirse en silencios incómodos. Elena, mientras secaba el cabello de Tiago con una toalla vieja, observaba a sus propios hijos sin reconocerlos. «Mira lo que la ciudad les hizo», pensó, aunque en el fondo sabía que la transformación venía de antes, alimentada por una ambición que no supieron detectar. Los ojos de Diego, antes llenos de curiosidad por las luciérnagas en los cafetales, ahora brillaban solamente frente a números y contratos. Sofía, que de niña lloraba con cada árbol cortado, ahora hablaba de progreso, como si la tierra fuera un simple activo en un portafolio. A su lado, Tiago, temblando pero agradecido por cada gesto, simbolizaba lo que ellos habían perdido. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó Mateo con voz suave, mientras le ofrecía un trozo de pan duro remojado en café. Tiago miró hacia la puerta, como temiendo que alguien estuviera escuchando. «De la vereda el silencio», dijo, mencionando una de esas pequeñas comunidades rurales escondidas entre montañas cafeteras. «Vivía con mi tío, pero él me ponía a trabajar desde que salía el sol hasta la noche, y si me cansaba, me pegaba». Las palabras salieron atropelladas, como si llevara años guardándolas. «Me escondí en el granero porque tenía miedo de que viniera a buscarme». Mateo sintió un nudo en la garganta. Se veía reflejado en ese niño, pero con una diferencia. Tiago no tenía a nadie que eligiera quedarse a su lado. El olor a café se mezclaba con el de la ropa húmeda, mientras la lluvia seguía golpeando el techo, marcando un ritmo triste sobre las tejas rotas. Diego miró el reloj de pulsera de marca extranjera fastidiado. «Papá, la minera no va a esperar. Este terreno, con tanta loma y riesgo de deslizamientos, es mejor venderlo antes de que no valga nada», sentenció, recordando los informes sobre inestabilidad del suelo en 1700 Antioquia durante las temporadas de lluvia. Pero Mateo sabía, por instinto y experiencia, que la tierra también guardaba secretos cuando se sentía traicionada. El deslizamiento había revelado uno. La arca con sellos coloniales seguía semienterrada junto al derrumbe, esperando ser desenterrada por completo. Mientras Tiago comía a bocados pequeños, mirando todo con cautela, Elena se atrevió a preguntar lo que ninguno quería decir. «¿Y tus padres, mi amor?». El niño bajó la cabeza, jugando con las migas de pan entre los dedos. «Mi mamá murió cuando yo tenía 5. Mi papá se fue a la ciudad a buscar trabajo y nunca volvió». Sus palabras flotaron en la habitación, llenando el espacio con una soledad conocida. Elena miró a Mateo y sintió que el destino les estaba colocando delante una prueba cruel.
pero también una puerta. Ellos, que habían sido abandonados por sus propios hijos, ahora tenían frente a sí a un niño abandonado por el mundo. La finca, aún en ruinas, seguía siendo un refugio, silencioso. Afuera, los cafetales extendían sus hileras verdes sobre las pendientes, testigos de generaciones de trabajo y sacrificio en las montañas de Antioquia. Cada planta había sido tocada alguna vez por las manos de Mateo, que conocía los ciclos de la lluvia, las plagas y las cosechas como quien conoce los gestos de un ser querido. Pensar en venderla a una minera que abriría huecos en la montaña y envenenaría el agua era como aceptar que su vida no había valido nada. Los ojos de Tiago, recorriendo el interior humilde pero cálido de la casa, le recordaban que todavía había quien veía belleza en lo que otros llamaban buraco de ratas. Elena se acercó a los documentos sobre la mesa, tratando de leer las letras pequeñas impresas detrás de los logotipos elegantes. No entendía de cláusulas ni de términos legales, pero sí comprendía el peso de su firma. Sofía se colocó a su lado, señalando los espacios vacíos. «Mamá, si firman, podrán tener un apartamento en Bogotá, con ascensor, agua caliente, clínica cerca. No tendrán que preocuparse por estos inviernos, ni por los deslizamientos». Hablaba como si les estuviera ofreciendo salvación. Elena, sin embargo, miró alrededor. Las paredes agrietadas, sí, pero también el fogón, las fotos antiguas, el olor a café que la acompañaba desde novia. «¿Y qué hacemos con la memoria?», pensó, aunque las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Tiago, desde la silla baja junto al fuego, observaba a Diego y Sofía como si fueran personajes de otro mundo. No entendía cómo podían hablar de abandonar un lugar que, a pesar de sus goteras, los protegía del frío. «Señor», dijo tímidamente mirando a Mateo, «si ellos no quieren la casa, yo la quiero». La sinceridad de su voz silenció a todos. Diego soltó una risa incrédula, Sofía giró los ojos con desprecio, pero Mateo sintió como algo dentro de su pecho se acomodaba. Aquel niño, que no pedía dinero, solo un lugar donde no tuviera miedo, estaba ofreciéndole una respuesta a la pregunta que lo atormentaba hacía años. ¿Para quién había trabajado toda su vida? Mientras el día avanzaba y la lluvia perdía fuerza, la neblina volvió a bajar sobre la finca, envolviendo la casa en un halo casi espectral. En ese ambiente húmedo y silencioso, Mateo caminó hacia el borde del derrumbe, donde la arca antigua esperaba. Se agachó y, con la ayuda de una pala vieja, terminó de sacar la caja de madera adornada con sellos corroídos por el tiempo. El peso era descomunal, no solo por el contenido, sino por lo que representaba, un legado enterrado por su abuelo durante tiempos de guerra, cuando las montañas eran refugio y frontera a la vez. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la certeza de que, al abrirla, nada volvería a ser igual. Dentro de la casa, Tiago se despertó de un breve sueño en el que corría libre entre cafetales, sin gritos ni golpes. Elena le había colocado una manta limpia y unos calcetines de lana gastados, pero calientes. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no estaba en tensión. «¿Me puedo quedar aquí esta noche?», preguntó, temeroso de parecer abusivo. Elena le acarició el cabello húmedo y lo miró con ternura. «Esta noche y todas las que sean necesarias», pensó, aunque solo respondió, «Claro que sí, mi amor». Diego observó la escena y sintió un pinchazo de incomodidad, algo parecido a la culpa, pero lo ahogó rápidamente, recordando sus citas en la ciudad. La noche comenzó a caer sobre la finca La Soledad, y las primeras luciérnagas se encendieron entre los cafetales. En la distancia, las luces de un campamento de la minera titilaban como una amenaza silenciosa en la montaña, recordando que la batalla apenas comenzaba. Dentro, Mateo colocó la arca sobre la mesa, sus dedos recorriendo las marcas coloniales.
Diego y Sofía se acercaron de inmediato, oliendo oportunidad. Si eso es lo que creo que es, podemos negociar mejor con la empresa, murmuró Diego. Pero Mateo no respondió. Su mirada se desvió hacia Tiago, que lo observaba con unos ojos llenos de confianza, como si supiera que ese hombre, de manos curtidas, jamás lo traicionaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía la finca La Soledad como un secreto guardado. Mateo había pasado la noche velando la arca, limpiando con cuidado los sellos coloniales que evocaban la colonización antioqueña del siglo XIX, cuando sus ancestros habían conquistado esas tierras con sudor y esperanza. Dentro, monedas de oro amarillentas y papeles amarillentos por el tiempo revelaban títulos de propiedad originales, extendiéndose por hectáreas que la minera había ocupado ilegalmente durante años. Tiago, ya más fuerte, lo ayudaba pasando un trapo suave, sus ojos brillando con curiosidad infantil. Elena preparaba el desayuno en el fogón, el aroma del café llenando la casa mientras los hijos dormían en catres prestados, ajenos al descubrimiento. «Esto cambia todo, Mateo», murmuró ella, tocando el borde de la arca con reverencia. Él asintió, pero su rostro se endureció al recordar las palabras de Diego sobre mentalmente incapaces. La minera, con sus conflictos habituales en Antioquia por invasiones y violencia, no se detendría fácilmente. Tiago, sentado cerca, preguntó: «¿Qué es eso, señor?». Mateo sonrió por primera vez en días. «Es la prueba de que la tierra no se vende al mejor postor». Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Tiago se integró a la rutina, ayudaba a Elena a ordeñar la vaca flaca y seguía a Mateo entre los cafetales, aprendiendo a reconocer las hojas enfermas. La conexión crecía con cada gesto. El niño reía con las historias del abuelo sobre cosechas pasadas, y Mateo sentía cómo su corazón, endurecido por la traición, se ablandaba. Pero el teléfono sonó una mañana con malas noticias. Diego y Sofía habían regresado a Bogotá y contratado abogados. «Están diciendo que estás loco, papá, que no puedes decidir solo», informó un vecino. Mateo colgó el auricular viejo con manos temblorosas, mirando hacia las montañas donde se veían las primeras cercas de alambre de la minera avanzando como una amenaza silenciosa. Elena lo abrazó, susurrando: «No firmes, amor, esta es nuestra vida». Tiago, que jugaba cerca con un palo, se acercó. «Yo te creo, Mateo, tú no estás loco». Aquellas palabras, simples pero puras, fueron el ancla que necesitaba. Esa noche, Mateo decidió consultar a un viejo amigo en el pueblo, un notario que conocía los títulos coloniales y las leyes de reservas ambientales en Antioquia. Semanas después, el sol ardía sobre la finca cuando los carros de lujo regresaron, esta vez escoltados por 2 abogados trajeados y un representante de la minera. Diego bajó primero, con carpetas llenas de papeles. «Papá, esto es una orden judicial. Declaran que no estás en condiciones mentales para manejar la propiedad». Sofía añadió: «¿Y ese niño, de dónde salió? No pueden adoptar a un extraño». Mateo los esperó en el patio, con Tiago a su lado y Elena firme detrás, la arca abierta sobre una mesa improvisada de tablones. «Siéntense», dijo Mateo con una calma que helaba la sangre. No gritaba. Su voz era el eco de las montañas mismas. Los abogados se acomodaron, pero Diego miró con impaciencia. Mateo sacó los títulos amarillentos. «Estos papeles datan de la colonización antioqueña, cuando mi abuelo enterró el oro para protegerlo de guerras y ladrones. Prueban que la minera ocupa 200 hectáreas ilegales». El representante palideció, balbuceando excusas. Sofía rió nerviosa. «¿Y qué? Podemos pelear eso en corte».
Mateo levantó la mano, silenciándolos. Ya lo hice. Con el oro, contraté al mejor abogado de Medellín y declaré esta finca como reserva ambiental protegida en nombre de Tiago y una fundación para niños como él. Tiago apretó su mano, orgulloso. Los abogados murmuraron, revisando documentos. Diego se puso de pie, rojo de ira. «Estás arruinando todo por un mendigo». Mateo lo miró fijamente, sus ojos profundos como abismos. «No, hijo. Tú lo arruinaste al olvidar lo que significa familia». La tensión creció como una tormenta. Elena intervino, su voz temblorosa pero firme. «Los criamos para que fueran hombres y mujeres de honor, no de papeles fríos». Sofía, tocando su teléfono, replicó: «Honor no paga facturas. Esta tierra es un lastre». Pero Mateo sacó un último documento. La escritura de la reserva, sellada por Corantioquia, protegiendo el ecosistema cafetero de la zona. La minera se va, y ustedes, si quieren, también. Pero Tiago se queda. Él es el hijo que el destino nos dio cuando la sangre nos falló. Diego explotó. «Después de todo lo que invertiste en nosotros, 50 años de sacrificios por nada». Mateo se acercó, poniéndole una mano en el hombro. «No fue por nada, fue por amor. Pero el amor no se mide en títulos de medicina o derecho. Se mide en quién se queda cuando la lluvia cae. Y el mundo se derrumba». Tiago, con lágrimas en los ojos, añadió: «Yo me quedo». Aquella frase infantil rompió algo en Sofía. Por un segundo, su fachada se agrietó, mostrando la niña que una vez corrió por esos cafetales. Los abogados recogieron sus carpetas, derrotados. El representante de la minera murmuró sobre apelaciones, pero Mateo ya no escuchaba. «Váyanse», dijo simplemente. Diego y Sofía subieron a sus carros bajo el sol implacable, el polvo levantándose como una barrera final. Mateo los vio partir sintiendo no rabia, sino una liberación profunda. Elena abrazó a Tiago y por primera vez en años, la familia, la verdadera, se sintió completa. La finca, ahora protegida, respiraba con ellos. En el silencio que siguió, Mateo caminó con Tiago hacia los cafetales, explicándole cómo las raíces profundas resisten las tormentas. «La tierra enseña, hijo. Nos enseña a no vender el alma». El niño asintió, absorbiendo cada palabra. Elena los observaba desde la puerta, lágrimas de alivio en las mejillas. El clímax no había sido de gritos, sino de una verdad revelada. La lealtad valía más que el oro enterrado. Los días siguientes trajeron confirmaciones legales. La reserva ambiental aseguraba la finca por generaciones, inspirada en modelos como las reservas forestales protectoras de Antioquia. Mateo, fortalecido, planeaba con Tiago la Escuela de la Tierra, un refugio para huérfanos rurales. La transformación era palpable. El hombre solitario ahora caminaba erguido, con un propósito renovado en cada paso. Diego llamó una vez más, su voz quebrada por primera vez. «Papá, ¿podemos hablar?». Pero Mateo, con Tiago riendo a su lado, respondió: «Cuando aprendas a honrar lo que no se compra». Colgó, cerrando un capítulo. La montaña, testigo eterna, parecía asentir con el viento suave entre las hojas de café. La noche cayó serena, las luciérnagas bailando como bendiciones. Mateo, Elena y Tiago compartieron la cena alrededor del fogón, planeando el futuro. El clímax había pasado, dejando no ruinas, sino semillas de esperanza plantadas en corazones dispuestos a crecer. Los meses siguientes transformaron la finca La Soledad en un bullicio de vida renovada. Mateo, con el oro convertido en fondos legales, contrató obreros del pueblo para reparar el tejado y reforzar las paredes de adobe con cemento fresco. La neblina matutina ya no parecía opresiva, sino protectora, mientras las hileras de cafetales recuperaban su verdor vibrante bajo cuidados dedicados. Tiago, ahora con ropa limpia y zapatos nuevos comprados en el mercado de la vereda,
Corría entre los trabajadores, llevando herramientas y agua fresca, su risa llenando los huecos que la soledad había dejado. Elena dirigía la cocina convertida en centro de operaciones, preparando arepas y sancocho para todos, el aroma atrayendo incluso a vecinos curiosos. «Esto es lo que siempre soñamos», le dijo a Mateo una tarde, mientras observaban los nuevos postes de luz solar instalados en el patio. Él asintió, tocando el linchoche, sombrero de su padre ahora colgado en un gancho de honor. La reserva ambiental aseguraba que ninguna minera tocaría aquellas 200 hectáreas y los títulos coloniales validaban cada centímetro. Tiago, a su lado, preguntaba sobre plantas, absorbiendo conocimiento como la tierra absorbe la lluvia. El proceso de adopción avanzó con la precisión de un ritual sagrado. Cumpliendo los requisitos del ICBF en Colombia, presentaron certificados de idoneidad física, mental y moral, antecedentes penales limpios y pruebas de estabilidad económica gracias a la fundación naciente. El juez de familia en el pueblo, un viejo conocido, presidió la audiencia donde Tiago, con voz firme para sus 8 años, declaró: «Quiero quedarme con Mateo y Elena. Ellos son mi familia». Las lágrimas rodaron por las mejillas del matrimonio cuando el martillo selló la sentencia. Tiago era legalmente su hijo. Elena lo abrazó fuerte, susurrando promesas de un futuro sin miedos. La Escuela de la Tierra tomó forma rápidamente. Con donaciones de caficultores locales y apoyo de fundaciones antioqueñas similares a Fasor, construyeron aulas de madera con techos resistentes a deslizamientos y un dormitorio para 10 niños huérfanos de veredas cercanas. Mateo plantó un cafetal didáctico, enseñando a los primeros alumnos, incluyendo a Tiago, sobre ciclos de cultivo y conservación ambiental. La tierra no pertenece a quien la compra, sino a quien la honra, repetía, grabando la frase en una placa de madera en la Sun. Entrada. Elena organizaba talleres de cocina y cuentos, llenando el aire de calidez humana. Mientras tanto, en Bogotá, la fortuna de Diego y Sofía se derrumbaba como un castillo de arena. Escándalos de corrupción ligados a la minera, extracción ilegal y sobornos comunes en Antioquia, salpicaron sus nombres en titulares nacionales. Diego perdió su cargo en el hospital por irregularidades en contratos. Sofía, su bufete, tras demandas por lavado de activos. Intentaron llamar, pero Mateo, ocupado, con la escuela, respondía breve: aprendan de la tierra. Al final, se mudaron a apartamentos fríos, solos con su amargura, contrastando con la plenitud de la finca. Un año después, la Escuela de la Tierra inauguró sus puertas con una ceremonia sencilla pero emotiva. 30 niños de zonas rurales, inspirados en modelos educativos antioqueños, llenaron los salones con risas y dibujos de cafetales eternos. Tiago, ahora líder informal, guiaba a los más pequeños por el sendero de la reserva, explicando cómo las raíces profundas resisten tormentas. Mateo observaba desde la veranda, Elena a su lado, sintiendo que los 50 años de sacrificio habían florecido en algo eterno. La fundación crecía, atrayendo voluntarios y becas para agronomía. La filosofía de Mateo se extendió como rumor entre las montañas. El verdadero legado no está en testamentos, sino en corazones que eligen quedarse. Los cafetales daban su primera cosecha abundante, los granos brillando como monedas de oro. Honrado. Tiago, abrazando a un nuevo niño huérfano en la puerta, repetía las lecciones aprendidas. Elena cocinaba para todos, su rostro iluminado por una paz ganada con dignidad. Diego y Sofía visitaron una vez, derrotados por sus caídas. Mateo los recibió sin rencor, ofreciendo café caliente. «La puerta está abierta para quien aprenda a honrar», dijo. Ellos partieron cabizbajos, pero con una semilla plantada. La finca, ahora próspera y llena de vida, demostraba que la pobreza emocional se cura
con lealtad, no con millones. La visión esperanzadora se materializaba en cada amanecer. La escuela de la tierra no solo educaba, sino que sanaba heridas generacionales, convirtiendo la soledad en comunidad. Mateo, caminando al atardecer con Tiago, sentía la tierra responder a sus pasos. Aquí plantamos más que café, hijo. Plantamos familia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el verdadero tesoro está en la tierra o en el corazón? Dejen un corazoncito si sí. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: la lealtad construye hogares. Si también creen en la familia que se elige.